Bienvenido, Ale. Gracias. Mira, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Dale, chévere. ¿Todo bien? Vale, siéntese, Adelante, por siéntese. favor. Vamos a esperar. Agenda Común sigue en el ejercicio de encontrar puntos de acuerdo entre distintos actores de la vida política venezolana, analistas, intelectuales, artistas. Y hoy tenemos con nosotros a dos personas que van a aportar desde la perspectiva del análisis su experiencia política y además también su visión de país en relación con la posibilidad de encontrar aspectos en común durante todo lo que viene de este año que ya se avecina políticamente bastante vertiginoso. Vanessa. Nimer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Mientras otros polarizan, nosotros tratamos de unir y justamente buscando ese punto de encuentro entre distintos criterios políticos. Vamos a conversar hoy con Emilio Useche, politólogo, exmilitante, dirigente del partido Patria para Todos. Gracias por estar aquí, Emilio. Y el doctor Joel Horta, abogado, analista político, también una persona con experiencia política en otras áreas. Bienvenido igualmente. Muchísimas Gracias por estar con nosotros. Pareciera un hecho que va a haber un adelanto de elecciones. ¿Quién gana y quién pierde, Emilio? No, bueno, pierde la Constitución primero. Creo que una de las cosas a las que nos ha acostumbrado este sistema de gobierno y esta forma de dirigir el país es que se pasan por encima de la Constitución, ¿no? Una convocatoria a un proceso electoral que no respeta las competencias de los poderes públicos, en este caso específico el poder electoral, que tiene, según el artículo 293 de la Constitución, numeral 5, la competencia de organizar los procesos electorales. Otros no le recuerdan, pero usted sí. Bueno, hay que ser estudioso. Lo que pasa es que hace bastante rato de que los políticos no son estudiosos en Venezuela, ¿no? No todos. Entonces, hay que hacer una convocatoria a las INDERES y una convocatoria al respeto de la Constitución. Me preguntabas, ¿quién pierde? Pierde la Constitución. Sin embargo, bueno, los que somos conscientes y comprometidos con este país debemos de dar un mensaje a la población venezolana y decir lo que está pasando, y creo que la convocatoria debe de ser al respeto y al cumplimiento de la Constitución. Joel, ¿quién gana y quién pierde? Como decía Emilio hace un instante, nosotros pasamos de gigantes de la política a pigmeos de la politiquería. De modo que pierde el país si la oposición no entiende que está obligada a acordarse, a reunificarse, a buscar el consenso y a convocar a la participación masiva en el próximo proceso electoral, sea llamado cuando sea llamado, porque el gobierno siempre va a jugar a convocar a la abstención a través de medidas como la inhabilitación política, que es una aberración desde el punto de vista jurídico, pero es una realidad en lo político. Es la espada de Damocles que el gobierno coloca sobre la cabeza de cada dirigente que le pueda hacer daño. Y eso lo estamos viendo en este mismo instante. Por eso, el que se aceptara que en las primarias de un sector radical de la oposición se aceptara la participación de candidatos inhabilitados es un llamado de nuevo a la no participación. Yo aspiro, como venezolano, como ciudadano de este país, que la señora María Corina Machado y el señor Enrique Capriles, que están en este instante inhabilitados, trabajen en la búsqueda de un candidato de consenso por parte de la oposición que pueda tener la posibilidad de ser una amenaza creíble para el gobierno. Ahora, pero Joel, fíjate, y Emilio, uno de los debates que se abrió en torno al tema de la primaria,
y que tuvo un importante espacio de discusión dentro de la plataforma unitaria democrática, es si se permitía la participación o no de los inhabilitados. Y una de las cosas que se afirmaba y que terminó teniendo el mayor peso es el hecho de que esas inhabilitaciones eran unas inhabilitaciones políticas y que era contraproducente para una vocación democrática planteada por la plataforma de la Unidad Democrática el hecho de aceptar que otro te dijera quién podía o no participar, porque el hecho cierto es que igual podían escoger a alguien no inhabilitado y lo podían inhabilitar. Y eso no está exento a partir de este momento, incluso ya teniendo estas dos inhabilitaciones ratificadas o mal llamadas inhabilitaciones. Entonces, hemos llegado a un nivel en la política venezolana en donde tenemos que aceptar que el candidato opositor lo permita el gobierno, lo ponga el gobierno. Emilio, y después... No, bueno, mira, primero, cuando el doctor Casal me consultó, porque como bien sabe, yo fui uno de los promotores de primaria y me consultó específicamente en una reunión sobre este hecho, yo responsablemente le dije de que era un sinsentido que candidatos inhabilitados participaran de las primarias. Y no es porque le quitara la razón al hecho de que es inconstitucional su inhabilitación, sino porque es un hecho político y de verdad la Realpolitik se aplica. Y bueno, y estamos acostumbrados, o sea, el gobierno nos ha acostumbrado a violentar nuestros derechos políticos. Ahora, no hay que justificarlo y esa no es la posición. La cuestión es cómo construimos una estrategia inteligente en donde todos los actores que queremos un cambio democrático y queremos abrirle causa a esta ola democratizadora, pues lo permitamos. Y hay que también determinar que los actores políticos venezolanos o quienes han hegemonizado la esfera pública del quehacer político venezolano, pues bueno, también tienen sus intereses y también tienen sus egos, y eso también ha hecho, digamos, ha sido un obstáculo para la construcción de consenso, ha sido un obstáculo para la construcción de acuerdos. ¿Es el obstáculo ahora? Es uno de los obstáculos, desde mi perspectiva es uno de los obstáculos. O sea, por ejemplo, el solo hecho, aunque sea verdad desde su punto de vista, el solo hecho de que hoy la candidata que fue electa en las primarias diga de que la soberanía pasa por ella, eso no es del todo cierto. ¿Es un problema de ego o de justicia? Yo creo que es de los dos. Pero el ejemplo les pongo un ejemplo, el ejemplo de Mandela. O sea, Mandela fue capaz después de 27 años preso poner a quien era su verdugo como vicepresidente de su gobierno. ¿Planteándose qué? Planteándose el país. O sea, tanto es así que incluso hasta su compañera lo dejó, su compañera de vida y de lucha lo dejó por esa decisión, ¿no? Pero él, bueno, se planteó el país. Ahora, es posible que los líderes, porque también María Corina es una realidad, o sea, eso no hay que negarlo, una realidad política. Ahora, es posible que ella tenga esta reflexión, es posible que tenga esa grandeza. Joel. Ojalá la tuvieran, porque la política venezolana se convirtió en una guerra de egos y vanidades de parte y parte, tanto del gobierno como de la oposición. Por eso invitamos a la dirigencia, porque es difícil hoy hablar del liderazgo, a la dirigencia política, a que puedan deponer esas actitudes y entiendan que por encima de ellos está la nación venezolana, está el país. ¿Qué significa eso, Joel? Que por encima de ellos está la nación. ¿Qué se espera de ellos entonces? Significa que se pongan de acuerdo, que sean responsables, que puedan sentarse en una mesa y decidir cuál es el perfil de la persona que puede confrontar al presidente Nicolás Maduro y que pueda derrotarlo además en las próximas elecciones. Porque el país entero ha decidido, en su mayoría, todos los estudios de opinión así lo manifiestan, que el 80% de los venezolanos no quieren saber nada ni del gobierno ni de la oposición. Es decir, no hay credibilidad por parte de la dirigencia política. Pero esos mismos estudios dicen que quieren, el 70% quiere a María Corina como presidenta.
está muy bien, pero ella no lo va a poder ser porque es una realidad. Está inhabilitada injustamente, inconstitucionalmente, como lo querramos ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer María Corina Machado? Bueno, tiene que buscar, si es la gran electora en este instante, cómo convocar a un consenso que permita construir una candidatura que efectivamente pueda vencer al presidente Maduro. Porque de otra manera, Maduro se convertiría, después de Juan Vicente Gómez, en el hombre con más años en el ejercicio del poder si resultara reelecto en este próximo año. Sin ser gocho, Emilio. Bueno, sin ser gocho. No. Es que si es gocho. Es que si es gocho. Bueno, no entremos en esas dudas. Es que si es gocho. No eche esa vaina usted a nosotros los gochos. Es que si es gocho, porque yo también tengo, así como tengo oriental, tengo de gocho, porque yo soy Horta Moros. No, sí, es verdad. Por ahí sí, por ahí de verdad. Ahora, hablan de amenaza creíble, que fue son las dos palabras que utilizó Joel, Emilio. ¿Qué puede ser una amenaza creíble? Obviamente en el juego democrático, entendemos que en esa dirección lo plantea Joel. Mire, es que yo percibo que el gobierno que necesita este país es un gobierno de dirección colectiva. O sea, yo lo decía en primera página, le decía, yo no entiendo por qué tantas aspiraciones a ser presidente en un país que lleva en los últimos 7 años, ha perdido el 80% de su Producto Interno Bruto. O sea, pelearse por trabajo, desde la lógica del trabajo, o sea, será por bruto. Sí, exacto. O sea, desde la lógica del trabajo, lo que significa la reconstrucción de un país no puede hacerlo una sola persona. ¿Cómo se imagina esa dirección colectiva? No, la dirección colectiva debe incorporar a las grandes mentes de este país. Este país tiene generación formada, este país tiene gente pensante. Aquí, fíjese, por ejemplo, y yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir acá, la labor del doctor Casal para lograr transitar el proceso de primaria fue una labor que le ayudó al país, porque despejamos una incógnita. O sea, de 13 candidatos por lo menos ya tenemos una, con este problema, pero la tenemos. Pero ya despejamos una incógnita. Ahora, esta gran electora podría también tributarle al país para ir resolviendo este problema. Yo voy a volver nuevamente un punto atrás antes del tema de la gochidad y el poder. Y voy a tratar de ser defensor del diablo sin tener una postura política proclive a la candidata María Corina, porque yo no estoy haciendo proselitismo por nadie en este momento. Pero la gente que lo sigue a ella y ella misma dice, bueno, pero si yo fui escogida en una primaria, y por cierto, esa primaria hasta el último minuto iba a ser suspendida o se decía que no se iba a desarrollar y se pudo desarrollar, porque si yo he sido escogida, entonces no puedo llegar hasta el último minuto intentando solventar el tema de mi habilitación, sabiendo que es un tema político y no jurídico, y que hay una serie de elementos en el contexto internacional y nacional que pujan hacia la posibilidad de que ella pueda tener la condición de inscribirse como candidata. Esto lo digo no descartando la necesidad de tener planes B, C y Z, sino por qué negar desde un principio y de una vez que se siga luchando por algo que decidió un porcentaje de un sector, un porcentaje bastante mayoritario de un sector de la oposición venezolana que decidió tenerla a ella como candidata. Bueno. Fíjate, el tema es que la oposición venezolana no es única. Y eso es una lástima, es una pena. Pero un sector de la oposición venezolana determinó que la señora Machado es candidata de ese sector de la oposición. Supongamos que es verdad. Ok, 2,5 millones de personas votaron por María Corina Machado en esas internas, que es lo que se dijo. El sector oficial dice que fueron 600,000. Vámonos a la mitad, pues. Ahora, con esos votos se les gana al chavismo. No se les gana.
Por eso es que está obligada a acordarse con el resto de los factores de la oposición, porque sola no lo va a lograr. Entendamos que el chavismo, en este caso el PSV como partido político, dicen todos los estudios de opinión, está entre el 14 y el 18% como partido político. Y el resto de los partidos más o menos suman lo mismo. Digo de la oposición, es decir, Acción Democrática tiene 2%, el otro tiene 1,5%, el otro tiene 3%. Es un chiripero, como el que tenía Caldera en su momento. Ese chiripero opositor, vamos a decirle hormiguero hoy día, para darle otra conceptualización. Ese hormiguero, si no se une, no tiene cómo confrontar al PSV. ¿Y hay tiempo para eso? Sí. Hay tiempo para eso. Es el tiempo. Y Vanessa, si las elecciones son en marzo, óyeme, si son en mayo. sean cuando sean, se tienen que sentar mañana mismo, porque uniéndose todos, este grupo de la oposición más o menos reúne lo mismo que tiene el PSV. De modo que partimos a una carrera electoral muy pareja, con la ventaja para la oposición que el país está desesperado por salir de este pésimo gobierno. Ahora, yo escucho a Joel, Emilio, para darte el derecho de palabra, yo escucho a Joel y siento que estuviésemos hablando de un proceso electoral con condiciones democráticas para poder competir justamente. Pero pareciera, o hay algunos análisis que establecen que pues como que no hay tal condición tan democrática como para aspirar que los términos de competitividad sean eso. Pero vamos a hacer una cosa. Para abordar ese tema y el que quedó pendiente por parte de Emilio, lo primero que vamos a hacer es responder primero a los intereses económicos de este programa. Y los intereses económicos de este programa responden a nuestros patrocinantes. Así que ahora vamos con nuestros patrocinantes. Y se está incorporando un nuevo patrocinante el día de hoy. Recarga tus baterías y paga por adelantado en la nueva corporación eléctrica Luz para Todos. Préndele la luz a la paz y la reconciliación. Bájale al odio, bájale 2 al odio. Más información en nuestro portal web iluminalapaz.com. Y como siempre, nuestro cliente fijo, el que no nos abandona e incluso ha incrementado el pago de su cuota de participación en las promociones de este programa es Zapatería del Otro y la Otra. Los invitamos a que se calce los zapatos del otro o la otra y así usted va a poder sentir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos entre los que destacan la colección Coincidencias y Tolerancia. Conozca lo que se siente caminar con los zapatos del otro y descubra una nueva forma de caminar. Qué bueno. Emilio. Que hay un problema de fondo, que son los pensamientos totalitarios. ¿Qué sucede? Yo, a diferencia, y hay una diferencia con Joel, es que a mí me gusta el pluralismo. O sea, ¿por qué tiene que ser una sola oposición? ¿Por qué tiene que ser un solo planteamiento homogéneo? O sea, ¿por qué no puede haber condiciones, y ahí para enlazar con lo que planteaba al final, ¿por qué no pueden haber condiciones para el ejercicio democrático, en donde los diferentes pensamientos puedan organizarse, puedan tener su instrumento electoral ante el Consejo Nacional Electoral? O sea, ¿por qué no puede pasar todo eso? Bueno, porque hay todo un plan precisamente para polarizarnos, para que los pensamientos totalitarios sean los que tengan, digamos, la hegemonía en la esfera pública. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? Y en cuanto también al tiempo, en el tiempo, precisamente darnos cuenta de que los pensamientos homogéneos y totalitarios son anacrónicos, pero además de anacrónico es que no le pueden dar respuesta a una situación tan diversa como es la situación venezolana. ¿Por qué percibe, Emilio, que lo que plantea Joel es un pensamiento totalitario? No, cuando digo que tengo la diferencia, cuando digo que tengo la diferencia es porque Joel dice, oh, lástima que la oposición no sea una sola, ¿no? Qué bien que la oposición fuera una sola. No, yo planteo que no. Yo planteo que la oposición debería de ser como está, el pluralismo, incluso lo he planteado. Deberíamos de avanzar a un pacto ético para construir una coalición electoral.
una coalición electoral en donde cada manifestación del pensamiento político tenga su espacio y en una dirección colectiva. O sea, nosotros no podemos seguir insistiendo, y eso es una herencia de Chávez. Una de las cosas que nos heredó el chavismo fue el pensamiento único, el pensamiento homogéneo, y que todos tenemos que estar metidos en la misma alianza, en la misma plataforma, e ir contra el adversario juntos. No, los países desarrollados no es así. O sea, los países desarrollados, la democracia es el sistema que todos defienden, y en el marco democrático, que eso es lo que debemos de pugnar, y ahí lo que decía la segunda pregunta de Nilmer, ¿no? Que son las condiciones. Todos los que quieran hacer política, independientemente si están en el gobierno, si no están en el gobierno, independientemente de lo que piensen, todos los que quieren hacer política deben de tener una coincidencia, luchar por las condiciones democráticas. Joel, ¿usted cómo lo ve? Con base también en lo que está planteando Emilio. Lo que plantea Emilio es absolutamente válido. Ahora, dentro de esa diversidad del pensamiento, si no construimos un consenso, no tenemos la capacidad objetiva de montarnos en un ring para poder derrotar al contrario. Porque llevémoslo al boxeo. Al campeón mundial o lo noqueas o difícilmente los jueces le quiten el título. De modo que nosotros estamos obligados, desde cada uno de nuestros pensamientos, buscar la posibilidad de ponernos de acuerdo para construir a ese hombre que se va a montar en el ring y vencer. O mujer. O mujer. Claro. O mujer. Hombre o mujer. Candidato o candidata. Pero que pueda derrotar efectivamente a el presidente Maduro. En estas condiciones, si hay un adelanto de elecciones, los factores que quieren cambio tienen cómo derrotar a Maduro. Yo estoy convencido que sí, porque... Pero así como está el archipiélago opositor. Bueno, ¿no? nosotros somos mayoría electoral. Ahora, en la sociología política, y ustedes que conocen esos términos, las dictaduras de las minorías se construyen. Y es lo que ha construido este gobierno en los últimos años. Ha sido muy efectiva dividiendo a la oposición y convocando a la abstención, que es el mayor promotor de la posibilidad que ellos permanezcan en el poder. Entonces nosotros, desde la oposición, tenemos que prender un dron y observar desde arriba lo que tenemos que hacer. Yo soy un convencido que si en Venezuela hay una movilización masiva de los electores, este país va a cambiar de gobierno en el momento en que sea convocada la elección, en mayo, en julio, en agosto, en septiembre, en noviembre, no importaría la fecha. Sea, no importaría la fecha. Pero con 20 candidatos de oposición. La gente, mi estimado, va a entender que si entubamos el voto por quien pueda construir el consenso, derrota al presidente. ¿Eso sucedió en las primarias o no? Bueno, Lo que sucede es que el debate de las descalificaciones y la pelea entre los actores políticos han confundido la decisión unitaria que tiene el pueblo, porque es que el pueblo está unido. así El es. pueblo venezolano está unido. O sea, aquí Que no nosotros, está unido es la dirigencia política. los que no están unidos son los dirigentes, Así pero el es. pueblo está De unido. hecho, hay como una tendencia a invertir más tiempo en la descalificación de los propios que del Exacto, gobierno. o sea, eso es un tema que termina siendo incluso hasta un fenómeno. O sea, aquí, y yo lo decía en una de las reuniones de consenso, es súper sorprendente que los actores políticos de la oposición estén más dispuestos a reunirse con el gobierno que a reunirse entre ellos mismos. O sea, eso es algo que hay que ponerlo también, y que el pueblo se da cuenta. O sea, cuando usted va y habla con cualquiera en la calle, el pueblo se lo dice. Bueno, mire, pero y el pueblo se da cuenta quién está jugando para los intereses del gobierno y quién no. O sea, ya eso ya
Hay otra cosa también que es que nosotros queremos ver como que hay un pueblo que es ignorante, que hay que orientarlo, que es el niño y uno es el padre que lo va a orientar. Y no, ya eso no es así. Incluso siento que y pienso que la realidad nacional y la realidad global ha superado a la clase política nacional, pues. Primero el candidato o candidata o primero la agenda y el proyecto, Joel, ¿cómo lo ve? Pensando en este escenario de casi un hecho de adelanto de elecciones o posible. Fíjate que ese es un punto sumamente importante, porque nadie ha hablado de una agenda alternativa al proyecto del chavismo. Es decir, no hemos escuchado de parte de ninguno de los precandidatos qué se haría en materia petrolera, qué se haría en materia agropecuaria, qué se haría con el arco minero, qué se haría con el tema de los servicios, qué se haría en materia monetaria, qué se haría con ninguno de los aspectos que efectivamente ocupan al ciudadano. Entonces, ¿Por qué no se habla? bueno, ¿Usted piensa que no se habla abiertamente de una agenda? porque no hay agenda, porque no la han elaborado, no la han pensado, solo han pensado en cómo salir del gobierno. Ajá, pero salir del gobierno ¿para qué? Un ejemplo lo acabamos de ver en Argentina. Milei presentó un proyecto alternativo al peronismo y al kirchnerismo. Es bueno, es malo, yo no lo comparto. Claro. Pero la gente decidió votar por algo distinto. Entonces, si aquí se le hablara claro al país y se dijera, bueno, nosotros en materia petrolera tenemos esta agenda y vamos a hacer tal y cual cosa, y con el arco minero vamos a hacer tal y cual cosa, y en materia monetaria, si nosotros, por ejemplo, monetizamos nuestro oro y podemos fortalecer el bolívar, y nosotros podemos ir con nuestra gran reserva de minerales preciosos y no preciosos, que son 27 de los 32 que existen en el planeta, y participamos y vamos a la Bolsa de Londres y podemos nosotros emitir unos bonos que nos permitan recuperar el tema económico venezolano, que no nos dé vergüenza entender que la política económica está estrechamente vinculada al desarrollo social y que podamos decir cosas que no acomplejen a la clase política. No hay agenda. Nadie Perdón. ha dicho nada. No, bueno, hay en ese agenda. mismo tenor, nadie ha dicho nada en este país distinto a lo que plantea el gobierno de Maduro. No hay agenda Este, alternativa. pero además de eso, existen las condiciones objetivas y materiales desde la planificación para tener los elementos sobre los cuales poder hacer propuestas reales sin estar a ciegas. Bueno, fíjese, cuando usted lee el programa Tierra de Gracia, que por ejemplo plantea María Corina, el planteamiento que hace allí es un planteamiento, primero que está, y eso creo que es un drama que hemos tenido nosotros en nuestra historia republicana, que todos los planteamientos están en el marco del extractivismo, ¿no? Entonces, mientras que, y eso yo también lo he planteado varias veces, o sea, ¿cuándo vamos nosotros, por ejemplo, a discutir la transición energética? Que eso ya es un reclamo mundial, pues. O sea, aquí no hay ningún candidato discutiendo los 18 objetivos de la Agenda 2030. Y a nuestra generación... Y ya estamos en el 2030. Y ya estamos en el 2030. Y a nuestra generación nos interesa ese debate. O sea, a nuestra generación nos interesa qué va a pasar con... o sea, no hay ningún candidato que esté diciendo, por ejemplo, si vamos a cumplir con el objetivo 1, por lo menos el objetivo 1 de la Agenda 2030, que es reducir la pobreza. O sea, de eso no se habla, pues. Por lo menos el 1. Pero después viene el tema de la igualdad de género, después viene el tema de todo el tema de la transición energética, después viene el tema de lo demográfico. O sea, Venezuela que ha perdido... Eso incluye el gobierno en este caso. Claro, claro. O sea, Venezuela ha perdido, por ejemplo, casi el tercio de su población. Y aquí no hay ninguna política demográfica que se le plantee al país, por ejemplo. Y se está hablando de reconstrucción nacional, pero entonces no se está tomando en cuenta la pérdida del bono poblacional que tenemos, que ya llega al 1%.
¿no? De la pérdida en el bono poblacional. Entonces, bueno, hay una evidencia, y era lo que decía en mi primera intervención, y esto yo lo digo con mucha responsabilidad. A mí me parece que en la política venezolana el gran problema, el gran drama es que nos hemos quedado sin referentes, que los políticos venezolanos son anacrónicos, la mayoría reivindican el pensamiento heredado del contexto de la Guerra Fría, de la segunda década del siglo XX, y bueno, dicen poco, pues. Nos quedan 5 minutos. Y yo quisiera hacer una pregunta que quizás no hemos hecho en los programas anteriores y que invita a hacer un juego de roles. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que han simpatizado con el chavismo y que incluso hoy, simpatizando con el chavismo, sienten todavía alguna empatía con Maduro o tienen alguna diferencia con Maduro, pero se sienten chavistas? Y todavía no tienen claro qué van a hacer en un proceso electoral para este año. ¿Cuál es ese mensaje hacia ese sector porque no solamente ha habido una migración de más de 1/3 de la población venezolana, sino que ha habido una migración del más del 70% de quienes apoyaban a Chávez a no apoyar a Maduro, pero sin definición clara de a quién están apoyando, quizás algunos sí, otros no, pero con un nivel de incertidumbre, y es ahí en donde hay un porcentaje de la población que no tiene interlocutor. ¿Qué se les puede decir a ellos en esta coyuntura tan clave? ¿Qué le diría yo? Fíjate que eso es lo fundamental, porque de ese número infinito de venezolanos que han migrado, nadie se ocupa de ver cómo pueden volver a participar en el proceso electoral próximo. Y ya se abrieron algunas relaciones con países como Colombia, Brasil, donde tenemos muchísimos electores, pero además nadie se ocupa de inscribir a más de 3 millones de jóvenes venezolanos que no están hoy en el registro electoral. Eso tiene que ser una de las acciones más inmediatas de parte de los actores y los factores políticos. Ahora, ¿qué le decimos al chavismo? Tenemos que no solo referirnos a ellos, sino también a la familia militar, a quien muy pocos de la oposición venezolana, de los dirigentes de la oposición venezolana, se comunican con ellos. Para insultarlos. Solo para ofenderlos, y resulta que esa gente vive lo mismo que estamos viviendo todos los ciudadanos venezolanos. Entonces, ¿qué decir? Lo contrario a lo que la arenga oficialista indica, que es leales siempre, traidores nunca, Chávez vive, la patria sigue. Bueno, este país no puede seguir siendo un país panfletario. De modo que la oposición venezolana tiene que enviar un mensaje que les permita a esas personas que estuvieron esperanzadas en el chavismo y que se sintieron en algún momento convocadas y siguen probablemente enamoradas de lo que planteó Chávez en su momento, que esto no es lo que se planteó inicialmente y que tenemos que construir una república distinta. Así, en el mismo discurso del chavismo, así como se agotó la cuarta, se agotó la quinta. Construyamos la sexta república. No, bueno, primero yo caracterizo al chavismo como mis iguales de clase, pues, del campo popular. Y en el campo popular nosotros estamos claros. O sea, ¿en qué estamos claros? Estamos claros en que la Constitución por la que se luchó no es
no se está respetando, ¿no? Hay que convocar a respetar la Constitución. Y cuando tú vas eso ya está pasando, cuando tú vas a la base del campo popular, ya tú ves a los vecinos reclamándole a los jefes de calle, reclamándole a los jefes de VC su excesivo y abuso del poder, ¿no? O sea, ya eso se está planteando. Ahora, ¿en dónde está el problema? Porque es otra cosa, el pueblo chavista y el campo popular es un pueblo que está formado, y es un pueblo que está formado en su experticia, en su intuición social, en su experiencia. O sea, aquí a ver, solo hace falta recorrer las calles de Caracas o ver cómo fue la construcción de Caracas para darse cuenta de que eso no lo construyó el Estado, eso lo construyó la gente con su solidaridad, con su organización. O sea, aquí la organización y la construcción de este país ha venido de abajo hacia arriba. Lo que pasa es que la han usufructuado los actores políticos que, como yo he dicho, hegemonizan la esfera pública. O sea, la gente... y es por eso que la gente no evidencia y no tiene confianza ni le va a dar un cheque en blanco a ningún líder, porque entiende y sabe que los líderes están usufructuando la crisis existencial en la que vivimos la mayoría del pueblo de Venezuela. O sea, es muy bonito, no sé, desayunar muy bien, ir a un programa de televisión y hablar del hambre. Bien, nosotros los pobres no hablamos del hambre, no tenemos necesidad de hablar del hambre. No, nosotros la relación histórica que hemos tenido es la relación con la carencia. Y en esa relación histórica con la carencia hemos tenido resiliencia, nos hemos organizado, nos hemos formado, nos hemos encontrado, hemos construido también nuestros espacios, que no son solamente los políticos, sino también los sociales y los deportivos. O sea, hoy los clubes deportivos, los clubes sociales, los viejitos se reúnen en la plaza para jugar dominó. O sea, hay que hablarle a todo eso. Ahora, esa gente está clara en lo que hay que hacer con Venezuela. O sea, el pueblo venezolano está claro en qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que la clase política está atornillada, no permite que se abra, no permite que se abra el cauce para que la ola democratizadora se dé. Porque la ola democratizadora lo vimos con las elecciones de la Central, por ejemplo. Las elecciones de la Central las suspendieron, ¿no? La primera vez. Y la gente reclamó su hecho electoral y fue y cambió su autoridad. Ahorita va a ser en enero, en febrero va a ser en la ULA. Entonces, creo que el pueblo venezolano tiene una vocación democrática. Y creo que los líderes políticos deben de estar a la altura de eso. El tiempo en que no tiene vocación democrática. El tiempo, así es. Exacto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Los invitamos a que se queden. Ahora vamos a nuestro último segmento, que es la síntesis de este esfuerzo extraordinario de conseguir una agenda común por parte de ustedes dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Emilio Useche, politólogo y exdirigente militante de Patria para Todos, y al doctor Joel Horta, abogado y analista político. Ya regresamos. Vamos a pasar a la última parte de nuestra agenda común, de esta conversación con Emilio Useche y con Joel Horta. Nimmer, buscando los elementos, en algunos hay puntos de acuerdo, en otros evidentemente no, y de eso se trata justamente el debate, de la pluralidad. Emilio decía que fundamentalmente al adelantar un proceso electoral pierde la Constitución, que además no se está respetando la competencia de los poderes públicos, que hay que llamar a que se respete nuevamente la Constitución, que eso sería también quizá un punto de encuentro. Consideraba también que era un sinsentido desde el comienzo que los inhabilitados participaran en primaria. Sobre esto comentaba Joel Horta, esta frase realmente lapidaria: pasamos de gigantes de la política a pigmeos de la politiquería en la situación en la que nos encontramos. Dice también Joel Horta que la oposición está obligada a unificarse y a buscar el consenso para un proceso electoral, sea cuando sea convocado. Sobre este punto, una discusión interesante, la que plantea también Emilio, que dice que la democracia se trata justamente de la pluralidad, que hablar de la unificación de todos los factores de la oposición no parece democrático, sino una práctica más dentro de esta suerte de ambiente autoritario que se ha instalado en el país. Sobre esto también Joel Horta respondía que no se refería a la unificación de todos los factores, sino de alguna candidatura que pudiese convertirse realmente en una opción de poder. También planteaba Joel Horta que esperaba que
por ejemplo, María Corina Machado y Enrique Capriles, llamaran a unificarse en torno a una candidatura de consenso. Estos son algunos de los elementos que podemos rescatar de toda la discusión. Obviamente hay otros elementos como el factor militar y el factor de qué plantearle al pueblo chavista, Nickmer. Sí, sin duda, tomando este último punto que abordabas, Vanessa, creo que uno de los elementos de acuerdo entre nuestros dos invitados es el hecho de que aún a pesar de la posibilidad de la diferencia del criterio sobre si debe ser una sola oposición o la pluralidad de la oposición, lo que sí hay como elemento común es la necesidad de la búsqueda del consenso. Y fue una palabra que utilizaron los dos de manera reiterada para la definición de la búsqueda del destrave del problema actual en función de ese sector de la oposición e incluso del país en general, incluyendo el chavismo, para el planteamiento de una salida a la crisis del país. Otro elemento sobre el que coincidieron los dos es el hecho de que muchas veces se pierde mucho tiempo atacando a los iguales, especialmente desde la oposición, y no tratar de generar el desmontaje adecuado, constante y pertinente en relación con el tema de quienes concentran hoy el poder en el país. Un elemento que me llamó mucho la atención es que los dos coinciden en que no hay una propuesta alterna Una país. agenda. Aún a pesar de que creo que existen esfuerzos en ese sentido, sin embargo, incluso el mismo Emilio empieza a enumerar algunas propuestas de María Corina, pero al final termina asumiendo que no hay una propuesta alterna de país que pueda tener la contundencia necesaria, evidentemente, para poder avanzar en relación a los que tienen el poder en este momento, que pareciera que tampoco tienen una propuesta de país. Entonces, el tema es absolutamente generalizado. Y un elemento en común con el que cierran los dos es la necesidad de un llamado a el chavismo, estén apoyando o no a Maduro en relación a la conciencia que debe generarse en el respeto a la Constitución que hoy está vigente en nuestro país. Puntos en común, puntos en los cuales no hay acuerdo, y justamente de eso se trata, Nickmer, de tratar de sentar a los diferentes para que conversen. Y esta agenda común sigue intensa en estas primeras semanas del año y ahora es que nos viene lo bueno, Vanessa. Así Gracias, que Nickmer. nos vemos en nuestro próximo programa Agenda Común número 14. Gracias.